Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Entonces, hoy, eh, como ya habíamos comentado, vamos a ver un ejemplo, bueno, en realidad les voy a mostrar varios ejemplos de la aplicación ya de la SDI, ¿sí? De la solicitud de información. Y vamos a seguir complementando con las ideas del proceso de revisión. Ahora, más o menos a la mitad de la clase, me gustaría reflexionar sobre algunas cosas que tienen también que ver con la experiencia que he tenido, por ejemplo, en la misma aplicación de proyectos, en procesos de revisión, ¿ya? No específicamente Mimbu, porque como lo comentamos en la clase anterior, no hay, no hay ejemplos que uno pueda compartir directamente sobre este proceso, ya que es nuevo. Pero sí les puedo comentar y les puedo compartir eh, mi experiencia en otro tipo de procesos con sistemas de revisión similares, ¿ya? De paso, sí, voy a hacer un análisis de la solicitud de información para el proyecto, el DS-19, el piloto que hablamos la clase anterior, ¿ya? Voy a ir comparando algunas cositas, voy a ir mostrando cómo relacionar esta información con el estándar BIM y la idea es ir viendo también cómo se aplica con el software, ¿ya? Voy a usar Revit, lo tengo a la mano abierto con el mismo ejemplo que habíamos visto ya, así que cualquier cosa la podemos ir revisando ya con eso. Entonces, mi idea es que más o menos en la mitad de la hora podamos hacer una reflexión sobre algunos de los temas relacionados con esto y ya al final de la clase les voy a explicar algunos detallitos de la tarea que quedaron pendientes en la sesión anterior, ¿vale? Así que eso lo dejamos para el final para que no tengamos interrupción con las preguntas. Entonces, este análisis lo voy a iniciar a partir de esta solicitud de información, ¿sí? Como pueden ver está fresquita, o sea, fecha 30 del 6, unos poquitos meses, y como bien comentó Yerko, es el hito principal de la implementación BIM en este año, que fue justamente tener esta solicitud de información específica para un proyecto, ¿ya? Recuerden que también las solicitudes de información son específicas de acuerdo al tipo de programa en el cual se va a aplicar, ¿ya? Ya habíamos visto un poco en qué consiste la solicitud de información, qué es lo que hace, para qué sirve y qué es lo que se va a pedir, ¿cierto? Entonces, desde acá podemos observar que, como habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? Principalmente apuntamos a qué? A los usos BIM, a cómo se aplican los usos BIM, a los tipos de información que se solicitan para el proyecto, son tipos de información específicos, a los niveles de información, ¿cierto? A los NDI, que en algún momento los relacionamos con el LOT, ¿se acuerdan? Así que ahí tenemos que ver cómo se especifica eso. Y a los EAI, que son los estados de avance de información de los modelos. También de igual manera vamos a declarar luego los entregables, ¿cierto? Primero, los usos BIM que pide esta solicitud de información, voy a hacer un resumen de esta solicitud de información y cómo va conversando con el plan de ejecución BIM y cómo va conversando también, a su vez, con el estándar, ¿sí? Entonces, dentro de esta solicitud de información, aparecen como primer punto los usos BIM, ¿cierto? Que fue lo que vimos aquí, el punto número 1, usos BIM. Los usos BIM que solicitan en este caso para este proyecto son 5, ¿sí? Habíamos visto que son 25 usos BIM en el estándar. Y aquí en particular menciona el levantamiento de condiciones existentes, análisis del cumplimiento del programa espacial, zonificaciones, diseño de especialidades, revisión de diseño y validación normativa, ¿sí? Entonces, si nosotros luego buscamos estos usos BIM en el estándar, ¿ven? Aquí están definidos, ¿sí? Estas son las definiciones del estándar. Y corresponden a los usos 1, 4, 7, 8 y 15, ¿cierto? Entonces aquí están descritos cada uno de ellos. De hecho, en la sesión anterior alguien preguntó, me parece que por los usos, no me acuerdo si fue por los usos o por los... Eh, eh,
Sí, tiene que haber sido por ahora, ya. Entonces, dentro de eso están levantamiento de condiciones existentes, ¿cierto? Que tiene que ver con este proceso en que se verifican las condiciones actuales del sitio, los elementos que existen, ¿cierto? Referencias, áreas, zonificación, si es infraestructura o edificación, y este modelo se puede desarrollar de distintas formas. Por ejemplo, podría ser un escaneo láser con un sistema, un escáner láser en tierra, podría ser un sistema, por ejemplo, con drones, ¿sí? También les comenté en alguna de las primeras sesiones cómo estas nuevas tecnologías, ¿cierto? También vienen a, a asociarse con lo que es el proceso de implementación BIM, ¿ya? Dentro de esto es bastante común hoy en día que este uso BIM, el primero, el de levantamiento de condiciones existentes, se haga con sistemas RPAS, Remotely Piloted Systems, drones, ¿sí? Y, y esto nos permite, digamos, verificar grandes superficies, también podemos utilizar datos LIDAR, ¿sí? Descargados de información satelital, ¿ya? Que le llamamos también DME, que es el, el modelo de ah, olvidé, el modelo de, viene a ser el modelo de la superficie topográfica, es un nombre técnico, y, y es como por así decirlo la triangulación que nos entrega después comparado con el Civil 3D, ¿sí? Pero en algunos casos lo podemos hacer con Agisoft o con otro software de GIS, tipo GIS, ¿sí? De información geográfica, y podemos extraer entonces modelos de grandes superficies para poder evaluar distintas condiciones en los terrenos, ¿ya? Tenemos después el uso BIM número 4, que tiene que ver con el análisis del cumplimiento del programa espacial, ¿cierto? En donde en estos modelos podemos evaluar si es que cumple con las áreas y las superficies incluidas en los requerimientos del proyecto, ¿sí? Eso ya tiene que ver con el tan específico de la aplicación de ese proyecto según los TDR, ¿sí? Términos de referencia. El diseño de especialidades, que viene a ser el uso BIM número 7, y en este proceso, ¿cierto? Pueden existir uno o varios modelos BIM. Nosotros podemos tener un modelo que incluya todas las especialidades, incluida arquitectura y estructura, si es que el modelo es pequeño y se puede gestionar, y el software también lo permite, ¿ya? También depende de la herramienta que se esté utilizando. Y también podría estar, ¿cierto?, separadas cada una de ellas, en un modelo ya sea federado o en un modelo, ¿cierto?, integrado. Y se refiere a todas las disciplinas que integran un proyecto, ¿ya? Después tenemos el uso número 8, que tiene que ver con la revisión del diseño, ¿cierto? Y aquí, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando todo este tiempo, y que básicamente es este proceso en que se le entrega respuestas a los requerimientos, se hace un análisis del proyecto actual en función de todo lo que se solicita dentro del proceso de postulación, ¿cierto? Perdón, de revisión del proyecto, ¿sí? Y finalmente, el otro uso que se solicita acá es el número 15, que tiene que ver con la validación normativa, ¿ya? Y bueno, aquí, como ya lo vimos con software, por ejemplo, como Vincolab Zoom o Navisworks, podemos hacer distintas revisiones de aspectos normativos, ¿no? Y también aparecen ahí estas colisiones blandas, ¿cierto? Estos choques blandos, como le llamamos, interferencias blandas, en que tienen que ver justamente con el proceso normativo, ¿sí? Recuerden que en lo que es coordinación y el proceso de detección de interferencias hay dos: las interferencias duras, que tienen que ver con los choques con elementos físicos directamente, y las interferencias blandas, que son relacionadas con lo que tiene con la parte normativa, ¿sí? Entonces, esos son los usos aplicados en particular para este proyecto. Después tenemos los EAIM, ¿cierto? También los habíamos comentado, son estos famosos estados de avance de información de los modelos. Y en este caso nos piden dos, por ejemplo, el diseño de anteproyecto y el diseño básico, ¿sí? En particular para este llamado. Pero también comentamos que los estados de avance de información puede ser uno solo al final, que viene a ser la entrega completa, ¿ya? Pero también en algunos procesos hay entregas parciales que se van definiendo según los hitos que corresponden al proyecto, ¿ya? En este caso,
es bastante sencillo en realidad, son, como les comenté, diseño de anteproyecto y diseño básico, ¿sí? Así que eso va a ser el entregable que requiere esta información. El diseño de anteproyectos se define según el Standard BIM como la fase temprana del proceso de diseño, ¿cierto? En donde, bueno, vamos a establecer ciertos requerimientos y ciertas restricciones normativas y legales, así como también lo que se relaciona con las primeras fases de documentación. Y después el diseño básico, en donde ya se preparan estos criterios generales y se empiezan a complementar con la información que se solicita según los tipos de información y los niveles de información, que son claves en este proceso. Después, esta SDI en particular nos solicita dos niveles de información, ¿sí? Ya habíamos aclarado que estos niveles de información se desprenden de lo que internacionalmente le llamamos LOD o Level of Development, nivel de desarrollo, y que puede tener distintas interpretaciones. Para el caso de nosotros, lo definimos como niveles de información que declara la cantidad, ¿ya?, de información que contienen cada uno de los elementos solicitados para este proyecto, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de un LOD, que podría ser para un edificio completo, los niveles de información se solicitan para los elementos, los componentes. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un muro que va a tener un nivel de información 2, ¿ya?, información básica aproximada, pero, por ejemplo, podríamos pedir que las fundaciones se encuentren en un nivel de información 3 o 4, porque tal vez yo necesito saber un poco más acerca de, por ejemplo, la enferradura que contiene, la cantidad de armadura, ¿cierto? Que para el caso de los edificios muchas veces tiene una incidencia importante dentro de lo que es el costo del proyecto, ¿sí? Básicamente la fundación y la enferradura de fundación, en ese caso, ¿ya? Entonces podríamos pedir también los elementos según eh, su nivel de información más o menos avanzado, según sea el caso. Entonces, volvemos al estándar, y el estándar nos define los NDI 1 y 2, ¿cierto?, como información inicial, para el caso del NDI 1, que puede ser estimativa, acerca de área, altura, volumen, localización y orientación de los elementos generales. Entonces, por ejemplo, un NDI 1 podría ser un muro, pero esquemático, ¿ya? Es decir, tengo el volumen que ocupa ese muro y tengo la información básica de dónde está ubicado ese muro, más o menos, ¿cierto?, en qué ejes, entre qué niveles, pero no tengo mayor información de ese elemento, ¿ya? En este caso, algo común que me gusta comentar es que es como cuando uno habla, por ejemplo, del SketchUp, ¿ya? A veces hay debate ahí sobre los software que son BIM y los software que no son BIM. Hay distintos profesionales que hacen esa comparación. Yo encuentro a nivel personal que SketchUp y, por ejemplo, AutoCAD no son software BIM, porque no puedo construir directamente con ellos y desarrollar un proyecto completo, pero sí son parte de los procesos BIM, ¿ya? Porque yo podría tener, por ejemplo, un modelo esquemático en SketchUp que podría ser un modelo solamente volumétrico, ¿ya? Y lo podría utilizar dentro de mi proceso BIM para luego complementarlo con otro software que me entregue los sistemas constructivos y toda la información ya más detallada que yo podría implementar en ese proyecto, ¿sí? Lo mismo con AutoCAD. Si bien AutoCAD nos permite generar un montón de documentación, ¿cierto? Piensa siempre en documentación, pero también es parte de estos procesos BIM, ¿sí? Ya la información después para el NDI 2 tiene que ver con información básica, pero más aproximada, más, ¿cierto? Aproximada a lo que es el proyecto final. Y podemos ver acá que se refiere a la información, a lo mismo anterior, ¿cierto? Información básica sobre el tamaño, forma, localización, cantidad de orientación, pero ya tomando en consideración su ensamblaje, es decir, con quién se conecta, uniones limpias, información, por ejemplo, en el caso de los muros sobre sus capas, materialidades, ¿sí? Después, esto también lo vamos a relacionar directamente con los tipos de información. Vuelvo a la solicitud, a la SDI, y en este caso la SDI nos dice, mira, para este proyecto vamos a pedir 4 tipos de información, ¿ya? Los tipos de información A, B, C y J.
¿sí? Que en este caso se refieren a la información general del proyecto, las propiedades físicas y geométricas, propiedades geográficas y de localización espacial y validación del cumplimiento del programa. ¿Ya? Entonces, avanzo acá y veo, según el estándar, cómo se definen estos tipos de información. Entonces, para el caso del tipo de información A, nos vamos a referir a la información general del proyecto, que tiene que ver con la información, por ejemplo, de identificación del proyecto, si es un edificio o una infraestructura, el nombre del proyecto, la dirección, cuáles son sus requerimientos básicos, entre otros. Básicamente, por así decirlo, es como la viñeta, ¿cierto? O la presentación del proyecto. Y como ya vimos en algunos de los procesos de revisión, como por ejemplo el manual de entrega de información básica, ya podemos automatizar, por ejemplo, el proceso de revisión del nombre. ¿Ven? Nombres, requerimientos y algunos otros más. ¿Sí? Y eso lo podemos validar dentro de los parámetros IFC, como el IFC, el Project Name, ¿ya? Y algunos otros que habíamos comentado en sesiones anteriores. Luego, el tipo de información B se refiere a las propiedades físicas y geométricas, ¿ya? Es decir, cuál es la ubicación de cada uno de los elementos y dentro del proyecto y dentro de cada modelo, y cuáles son sus propiedades físicas. Propiedades físicas, ¿cierto? Nos referimos principalmente a las propiedades espaciales, ¿ya? Largo, alto, ancho, y luego ya a propiedades que nosotros pudiéramos extraer y que tienen que ver con sus... con caracterizaciones específicas de elementos, como pueden ser superficies, volúmenes, ¿cierto? Masa, cargas, entre otros. ¿Ya? El tipo de información C se refiere a las propiedades geográficas y localización espacial. Entonces, se refiere en particular al contenido que nosotros podamos georreferenciar, por ejemplo, del proyecto, nombres de pisos, nombres de espacios, zonas, ¿sí? E información un poco más específica para lo que es la posición, ¿cierto?, de algunas entidades dentro de este espacio. Por ejemplo, equipos de climatización que estén en un voladizo, en una posición específica, con una altura, eh, las propiedades de localización de sitio, como ya habíamos visto también anteriormente, que dentro del manual del MEI, el manual de entrega de información básica, nosotros podemos automatizar este proceso de revisión y podemos ver, por ejemplo, el sitio, ¿sí? Y podemos ver si el proyecto se encuentra georreferenciado, podemos ver si el proyecto se encuentra con la información relacionada con el terreno y con las coordenadas. ¿Sí? Y dentro de estas coordenadas tenemos distintos tipos de coordenadas, o sea, tenemos coordenadas locales, tenemos coordenadas del proyecto, las coordenadas internas. ¿Sí? Entonces también dentro de eso, de este tipo de información, declaramos lo referente a ese aspecto. ¿Sí? Y el tipo de información J, que es el último que nos solicitan para esta solicitud de información, que es la validación del cumplimiento del programa. Eso ya es un poco más específico del proyecto en el cual se está aplicando esta solicitud de información, ¿cierto? Y que tiene que ver con el cumplimiento del programa funcional del proyecto, como por ejemplo la zona, las áreas, los requisitos básicos para superficies vidriadas, eh, validación espacial, alturas, eh, pasantes, entre otras. ¿Sí? Finalmente, me parece que sí. Finalmente, entonces, esta solicitud de información nos declara y nos especifica cuáles van a ser nuestros entregables BIM. ¿Ya? Y como ya habíamos visto las sesiones anteriores, dentro de los entregables BIM se especifican cuáles son los documentos, los tipos de modelos y la información que se requiere para el proyecto, ya que viene a ser la entrega final según los EAI, los estados de avance de información. Y en este caso destaca en particular grupos de entregables, ¿ya? Que vienen a ser, por ejemplo, el plan de ejecución BIM, los modelos BIM y los documentos, ¿sí?
Dentro de esto tenemos entonces el plan de ejecución BIM, y dentro del plan de ejecución BIM recordemos que existen dos. Existe el plan de ejecución BIM, el inicial, ¿ya? O el de oferta, como se le llama, que es el que uno entrega al inicio para la postulación al proceso de licitación, ¿cierto? En donde uno declara qué es lo que va a realizar y cómo va a trabajar según sea el proyecto, independiente de que tengamos o no tengamos las capacidades o las herramientas en dicho momento, ¿cierto? Porque yo puedo declarar en mi plan de ejecución de oferta o inicial que voy a utilizar algún tipo de software específico siempre y cuando se me adjudique la licitación, o que voy a trabajar con un proyecto, perdón, con un equipo de proyectistas específicos, ¿cierto? Una vez adjudicada la licitación, pero que no implica que en este momento yo lo esté desarrollando de esa manera. Y finalmente, bueno, ahí quiero mencionar un punto específico sobre el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es un documento, recuerden, dinámico, ¿ya? No es un documento que se entregó y así es como se tiene que cumplir a cabalidad durante todo el proceso, sino que es un documento dinámico. En particular, por lo que les comentaba recién, uno propone, ¿cierto? Uno genera esta propuesta en el plan de ejecución BIM eh, inicial o de oferta, pero luego puede que existan cambios en el proyecto o en el proceso de implementación BIM, como puede ser eh, cambios en los profesionales, en el equipo profesional, eh, cambios, por ejemplo, en los cargos que estén dentro del proceso, modificaciones de diseño, puede que tal vez se aumente, por ejemplo, el nivel de información para ciertos elementos. Comentó también Yerko el otro día que en uno de estos proyectos específicos, la empresa contratante me parece que solicitó, ¿cierto?, que el proceso se llevara a cabo, ojalá, hasta un nivel de información 5 y considerando también la fase de operación y mantenimiento, ¿ya? Cosa de que tal vez no estaba inicialmente contemplado. Y eso significa que luego entonces hay que reformular el plan de ejecución BIM, hacer las modificaciones respectivas y finalmente, ¿cierto?, se entrega este plan de ejecución definitivo y que contiene todas esas modificaciones. Es un documento, ¿cierto?, como ya mencionamos, dinámico, ¿sí?, y que va a ir respondiendo literalmente a lo que es la solicitud de información, ¿ya? Dentro de esto están los puntos principales del plan de ejecución BIM definitivo: la información del proyecto, los objetivos, los usos BIM, las empresas y los participantes con sus respectivos roles BIM, y estos roles también podrían ir cambiando dentro del proceso del proyecto, ¿ya? Porque a lo mejor el coordinador BIM después podría pasar a ser modelador, por ejemplo, ¿cierto? Dependiendo de cómo se vaya dando el proceso de implementación, por ese motivo, por cambios en el equipo, la actualización del equipo, actualizaciones de las mismas herramientas, los mismos software, ¿ya? Podríamos tal vez incluir un software nuevo que aparezca dentro de este proceso y que nos permita la aplicación específica para algún caso en particular. Por ejemplo, no sé, análisis estructural, ¿sí? ¿Qué más? Entregables, ¿cierto? Y los formatos, de acuerdo a lo que solicita el proyecto. Ojo aquí, la estrategia y la plataforma de colaboración, ¿ya? Después más vamos a ver un poco más en detalle, les voy a mostrar algunos ejemplos también de estas estrategias y plataformas de colaboración. No lo hemos mencionado mucho últimamente, sí lo mencioné bastante al inicio del curso, y tiene que ver con estos, bueno, ahora hoy en día utilizamos las nubes, pero son los famosos CDE, entornos, eh, los Common Data Environment, ¿ya? Que son estos entornos de colaboración en donde nosotros, ¿cierto?, vamos a intercambiar la información BIM y vamos a proceder con un proceso para lo que es revisión de información o coordinación, ¿sí? Y por supuesto los estándares y las nomenclaturas que vamos a utilizar, cómo se clasifican las medidas, las coordenadas y las estructuras de los modelos, ¿sí? Básicamente, entonces, el PEP va a declarar toda esta información. Aquí está. ¿Desde dónde entonces podemos ver lo que son el plan de ejecución BIM? Si ustedes se van a la página del plan BIM, voy a mostrar aquí rápidamente.
cuando uno se dirige a la página de Plan BIM, dentro de la biblioteca y los documentos que se encuentran disponibles, podemos ver que aquí están las plantillas del plan de ejecución BIM. ¿Ven? Entonces tenemos por una parte la plantilla para el plan de ejecución BIM de oferta y la plantilla para el plan de ejecución BIM definitivo. ¿Sí? Yo tengo aquí la plantilla para el plan de ejecución BIM definitivo. ¿Ven? Y el plan BIM de ejecución, el plan de ejecución BIM, perdón, que uno descarga desde acá, básicamente es un Excel. Es este Excel que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Y este Excel tiene cada una de las pestañas que están en la parte inferior, ¿cierto? O cada una de estas hojas Excel con cada uno de los elementos que se solicitan o cada punto de análisis del plan de ejecución BIM. ¿Sí? Entonces, eh, entonces tenemos en la primera página, por ejemplo, no las voy a revisar todas, pero voy a explicar rápidamente cómo funciona. Tenemos en la primera página lo que es la información básica del proyecto, las viñetas, ¿cierto? Con la hoja de control, las empresas participantes, ¿ven? Y como ya lo comentamos, también se declaran cada una de estas y podría ser dinámico porque podrían eventualmente cambiar durante el proceso de desarrollo del proyecto o de la implementación BIM. ¿Ya? Entonces tenemos acá la declaración de empresas participantes, los objetivos y usos BIM, y algo interesante de la planilla, de este formato, de esta propuesta de plan de ejecución BIM, es que ya viene precargado con muchas de las configuraciones que se requieren para las solicitudes de información según el estándar nacional para proyectos públicos. ¿Eh? Entonces no tengo que escribir toda la información o reinventar la rueda, como muchas veces decimos, sino que entender la estructura del proyecto, entender la solicitud de información, ¿ya? Y entender cómo relacionamos todo esto con el estándar nacional para proyectos públicos, ¿sí? Entonces, si se fijan, no hemos agarrado ningún modelo, no hemos tomado ningún software y no hemos creado ninguna puerta y ninguna ventana, solamente estamos haciendo el análisis del proceso, ¿cierto? Tanto de implementación como de revisión y de gestión de proyectos con metodología BIM. ¿Okay? Entonces, es interesante cómo este plan de ejecución ya viene con esta información, como se pueden dar cuenta, con los ejemplos y con ya algunos de estos ítems precargados según el estándar, ¿cierto? Después tenemos los recursos, ¿ya? Para los equipos según los usos BIM. Y bueno, obviamente ya vimos que los usos son bastantes y dentro de este ejemplo de plan de ejecución BIM, entonces podemos ver cómo también vienen estos usos precargados. Entonces yo puedo revisar acá y, por ejemplo, primero cuenta con el recurso para el uso BIM número 1, que es levantamiento de condiciones existentes, y si no, para qué disciplina se está implementando, ¿ven? Y podemos ver acá las distintas disciplinas declaradas dentro del estándar. Por supuesto, después uno declara o escribe, ¿cierto? Específicamente cuáles son los elementos que se contienen. ¿Ya? Y más abajo tenemos también si las capacidades BIM asociadas a este uso BIM, ¿ya? Son las adecuadas. Y aquí se especifican todas estas capacidades y uno va simplemente chequeando si las tienes o no las tienes, ¿bien? Y el software automáticamente va proporcionando la información según lo que se requiere por estándar. Y de esta misma forma, entonces, están los recursos y las mismas indicaciones para cada uno de los usos BIM, ¿cierto? Que ya sabemos que son muchos, ¿sí? ¿Ven? Entonces, recursos para los usos 11, 12, 13, 14, 15. Voy a avanzar al 25, ahí está. ¿Sí? Y ahí está el último, que es el 25, que es el de planificación y gestión de emergencia. Bien. Después de los usos BIM, nos aparece la siguiente hoja que tiene que ver con los responsables de los entregables. Y básicamente desde aquí vamos a declarar para qué tipo de modelo, ¿cierto? De edificación o infraestructura y qué tipo de especialidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los responsables
de estos entregables y con qué tipo de formatos vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces estamos declarando qué profesional o cuál de los miembros del equipo es responsable de este modelo, ¿cierto? Cuáles son los formatos que se van a utilizar, ¿ya? Y cómo vamos a gestionar el control de calidad para dichos elementos, ¿sí? Después tenemos no, sí, está bien. Después tenemos los famosos EAIM, ¿cierto? Que es esta matriz de entregables de información, ¿ya? Y entonces acá nos aparecen para los distintos tipos de modelos, ¿sí? Cuáles van a ser los EAIM que se declaran según la solicitud de información, ¿sí? Y los entregables. Por supuesto que esto va a depender de los distintos hitos de los entregables, como ya lo vimos, y a qué tipo de etapa corresponde cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, el modelo de sitio, ¿cierto? En diseño de anteproyecto. ¿Eh? Entonces, uno va declarando cuáles son las fechas, cuáles son las descripciones y cuáles son los elementos que se van a entregar en cada uno de esos hitos según corresponda en la solicitud de información. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa matriz de EAI. ¿Eh? Después tenemos los documentos solicitados, ¿sí? Y como lo habíamos especificado, lo revisamos en la solicitud de información BIM, entonces estos documentos ya están declarados y uno especifica entonces cuándo van a ser, cuáles van a ser las entregas, las fechas, según qué EAIM, cuáles van a ser los elementos entregables, ¿cierto? Y los distintos formatos. Entonces esto queda súper acotado para que la interpretación sea la misma con todos. Entonces, ¿cuál era uno de los fines o de las ideas principales de la estandarización BIM, como lo comentábamos al principio? Ah, que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos tengamos la misma información, ¿cierto? Y que no existan ambigüedades. Entonces, eran unos conceptos que nosotros asociamos a esto de la implementación BIM en proyectos públicos y también como una de las finalidades de la aplicación del estándar, ¿sí? Estrategias de colaboración. Y acá entonces nos aparece el famoso CDE, el entorno de datos compartidos, y declaramos si vamos a utilizar uno o varios, porque podrían ser varios, ¿sí? Habíamos comentado, por ejemplo, algunos de los más comunes que vienen a ser el A360, el BIM 360, que es la versión de pago, eh, pero también nosotros podríamos tener entornos de datos compartidos con una carpeta compartida, un servidor, ahora existen los SharePoints y estas aplicaciones que son un poco más sofisticadas, que como lo eran, por ejemplo, el Drive o el Dropbox, ¿cierto? Ahora tenemos software del mismo Drive, el mismo Dropbox, y que nos permiten gestionar documentos, gestionar versiones y tener distintas carpetas que nosotros podemos ir actualizando según sea la configuración. ¿Ya? Entonces a eso nos vamos a referir con estos famosos entornos de datos compartidos y los describimos. Entonces también aparecen acá dentro del plan de ejecución BIM cuáles van a ser específicamente estos entornos de datos que nosotros vamos a utilizar y lo especificamos. ¿No? Después, también dentro de este aspecto, especificamos el proceso de reunión, ¿cierto? Que es básicamente cuál va a ser la estrategia de colaboración y cómo nosotros vamos a establecer con los demás actores el proceso de intercambio de datos y también de feedback del proyecto, ¿sí? Luego, en el siguiente punto, nos referimos a la estructura de los modelos. ¿Ven? Entonces, aquí ya estamos hablando de cómo se organizan los modelos BIM. Ups, ¿ya? Aquí tenemos la organización de los modelos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades que vamos a utilizar para el proyecto? Por ejemplo, vamos a trabajar en metros, vamos a trabajar en centímetros, vamos a trabajar en milímetros, vamos a trabajar en metros con dos decimales, ¿ya? Las coordenadas que se van a utilizar, y aquí volvemos a una de las especificaciones que mencionábamos al inicio en la solicitud de información.
Vamos a compartir coordenadas locales, ¿ya? Vamos a tener un punto de referencia asociado a algún elemento físico del proyecto, según las condiciones del sitio, etcétera, ¿ya? Entonces, lo vamos a declarar acá. Y también, por supuesto, cómo vamos a trabajar con los modelos. Eh, Vamos a trabajar con edificios completos, vamos a dividir los modelos por pisos, por zonas, por áreas, por disciplinas, ¿ya? Porque, como mencionaba también, nosotros podríamos implementar un proyecto BIM con un solo modelo, ¿cierto? Si es que el modelo tal vez es pequeño, por ejemplo, el caso que vamos a trabajar en el último módulo o la última actividad, que algunos ya también han revisado y han comentado por ahí. Y ese módulo, ese proyecto tiene dos modelos, el modelo de arquitectura y el modelo de estructura, y el de coordinación, ¿cierto? Pero eventualmente si el proyecto es pequeño y estoy trabajando con un software que me permita desarrollar todo el contenido, entonces yo podría tener un solo modelo que tenga información de arquitectura, de estructura y de algunas especialidades, por ejemplo, ¿ya? Pero si el modelo o el proyecto eh, es ya más grande, es más amplio y requiere, por ejemplo, un hardware específico, un computador más potente, porque son muchas especialidades y son superficies y volúmenes muy grandes, muy considerables, entonces yo podría separar el edificio, por ejemplo, en el modelo de arquitectura. Y a lo mejor no voy a tener un solo modelo de arquitectura, a lo mejor voy a tener 5 modelos de arquitectura, porque el proyecto no lo puedo gestionar, entonces necesito 5 arquitectos que estén a cargo de la modelación de arquitectura y uno se va a encargar, por ejemplo, del módulo A, otro se va a encargar del módulo B, otro se va a encargar del módulo C, y luego va a haber un coordinador que va a ser quien vincule estos modelos en uno solo de arquitectura o en uno de coordinación que llame a cada una de estas arquitecturas. También yo podría decir, bueno, voy a subdividir el proyecto por pisos, por niveles. Entonces, el equipo de trabajo 1 va a hacerse cargo del primer nivel, el equipo de trabajo 2 va a tener un modelo aparte, distinto, con el nivel 2, y así, ¿ya? O por áreas o por disciplinas, en donde lo más común en general es por disciplina. Entonces tenemos un modelo de arquitectura, tenemos un modelo de estructura, tenemos un modelo de análisis estructural para cálculo, y para el caso de MEP, de instalaciones, tenemos distintos modelos de instalaciones, el de el sanitario, aguas, lluvias, etcétera, ¿sí? El eléctrico. Entonces lo declaramos. Eh, um, los nombres de los archivos, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho cómo se estructuraban los nombres de los elementos y códigos de colores, ¿sí? Esto ya viene estandarizado, entonces nosotros básicamente lo que decimos, bueno, vamos a usar estos colores tal como vienen indicados en el, en el estándar. ¿Mm? Los sistemas de clasificación que tienen que ver con los elementos específicos que vamos a utilizar, por ejemplo, el OmniClass, eh, podría ser también algún sistema de clasificación como el que tiene la CDT dentro de, su, de su página web, ¿ya? Um, bueno, y la última pestaña ya es la lista de datos, que básicamente es la información que está dentro de las distintas pestañas, ¿cierto? Aquí tenemos los distintos EAI, los usos, los software disponibles, ven, hay unas aquí aparecen muchos de los software disponibles en este momento para lo que es aplicaciones BIM, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros los distintos planes de ejecución BIM, ya sea el inicial, que es el de oferta, o el definitivo, y lo podemos revisar y lo podemos descargar. Ahora, esa es la base, ¿cierto? Yo no, bueno, a mí personalmente no me gusta, lo veo mucho en las licitaciones, pero ocurre que por no entender la aplicación y la implementación BIM, muchas veces suben ese archivo tal cual a los procesos de licitación. Si ustedes, como les comenté el otro día, buscan dentro del mercado público, van a ver que hay muchos proyectos que piden BIM y que ustedes empiezan a ver los documentos entregados y es el Excel así tal cual con el nombre del proyecto. O sea, para mí eso no es un plan de ejecución BIM de oferta, ¿ya? Eh, ya. Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos. Entonces, aquí tengo
Aquí está la solicitud de información BIM que habíamos comentado, ¿ya? Y aquí tengo dos planes de ejecución BIM distintos para distintos proyectos, ¿ven? Y básicamente este es un plan de ejecución BIM que responde a una solicitud. En este caso esta es súper específica, ya esa solicitud BIM era muy específica, y como pueden ver, entonces aparecen toda la descripción de lo mismo que habíamos revisado antes, ¿ya? Pero dentro de un documento, a mi parecer, más ordenado. Entonces, por ejemplo, voy al detalle. Y aquí viene la pregunta que les hice al inicio. Ojo, em, dentro de las solicitudes de información aparece cómo relacionamos los tipos de información con los niveles de información. Y nosotros habíamos dicho que los tipos de información y los NDI, ¿sí? TDI y NDI, entonces nos definen la cantidad de información que nosotros le vamos a entregar a los elementos. Pero ¿cuánta? ¿Ya? ¿Cuánta? Entonces yo podría decir, bueno, es que, pucha, falta información porque para mí un NDI 1, 2, 3, 4, 5 implica que tenga que tener el parámetro específico, por ejemplo, del color de la pintura, ¿ya? Y podría prestarse para algún tipo de ambigüedad, ¿ven? Entonces es súper importante que el plan de ejecución BIM también declare eso, a mi parecer. Estoy pensando también en que he visto muchos planes de ejecución BIM que simplemente mencionan los elementos, pero no los detallan. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir en este plan de ejecución BIM se van a declarar el contenido de los elementos que van a estar disponibles, ¿cierto?, para dentro de la base de datos BIM. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, para el modelo de arquitectura, vamos a incluir los elementos de cielos cenefas, que en inglés se le asocia el nombre de ceiling, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el requerimiento de información en este caso? Especificaciones de elementos que componen el cielo, tales como materiales, terminación y estructura de este. Entonces estoy declarando específicamente, ¿cierto?, cuál es el requerimiento de información para ese elemento. Entonces se da la opción también para generar un elemento único entre terminación y estructura o generar dos elementos independientes. Estoy especificando también eh, cuál va a ser la estrategia de modelamiento de los elementos, ¿cierto? Podría tener un elemento único o dos distintos. Para diferencias de niveles en Cenefa, por ejemplo, se podrán modelar como elemento wall, es decir, tipo muro, ¿ya? O generar una familia específica de cielo. Entonces estoy declarando en el plan de ejecución BIM cómo voy a hacer los elementos específicos, ¿ya? Mencionamos también muchas veces que la solicitud de información exige que cada elemento esté en el tipo que le corresponde. No si yo tengo un muro, ese muro va a ser un muro, ¿ya? Y si yo tengo una viga, yo podría eventualmente modelar una viga con la herramienta muro, ¿cierto? Y le cambio el nombre y va a ser una viga. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, me podría haber tentado por el hecho de que, pucha, para mí es más flexible trabajar con muros porque puedo desarrollar un diseño específico, en cambio la viga, a lo mejor pensándolo, el software no me da la flexibilidad para yo hacer una viga con, no sé, escalonada, por ejemplo, ¿ya? Y el muro sí, lo puedo hacer de una sola vez, ¿cierto? Si lo hago con vigas, tendría que ser una viga de un tamaño, después otra. Y a lo mejor, para hacerla corta, por así decirla, voy a utilizar un muro y voy a modificar su perímetro. Sería incorrecto, ¿cierto? Porque estoy estableciendo un elemento que no corresponde al tipo de elemento que se necesita. Lo mismo, entonces voy al caso del muro, específicamente para los elementos tipo tabique se especificará cada tipo con su material, con terminación y estructura con dimensiones reales, ¿ya? Para el muro cortina se requiere la utilización del muro tipo curtain wall. Y aquí yo defino para los elementos arquitectónicos cuáles son los componentes que voy a utilizar para definirlos, ¿ven? Para representar muros estructurales nunca se definirá el parámetro de estructura porque corresponde al muro estructural al cual, por su especialidad, ¿cierto? Va a encontrarse en el modelo de estructura, ¿ya?
Y en el caso de arquitectura, entonces, vuelvo, para los elementos de revestimiento, entonces se especifica material, terminación y estructura, ¿cierto? Y podrá ser modelado como un elemento único o varios independientes. Lo mismo para el caso de pilares arquitectónicos, se utilizará el modelado de tipo pilar estructural según el tamaño especificado, ¿ven? Y se declara el tipo de elemento que es un column architectural. ¿Ven? Y estamos definiendo exactamente cómo vamos a modelar y trabajar cada uno de los elementos, ¿ven? Para todas las especialidades. Y se especifica, ¿sí? Voy a bajar un poquito más. Eso es bastante, como pueden ver, extenso, porque estoy especificando cada uno de los elementos de todas las especialidades, ¿sí? ¿Cómo vamos a colaborar? ¿Cómo vamos a establecer este proceso de colaboración? Es decir, nuestro entorno común de datos. Y si se fijan, bueno, este tiene ya un par de añitos, así que no utilizábamos tanto las nubes como hoy. Así que en este caso lo hicimos a través de Dropbox o similar. ¿Sí? Sí, fue un proceso un poco más sencillo. ¿Y cómo vamos a estructurar nuestros documentos y nuestras carpetas de datos? Eh, con carpetas básicas, ¿cierto? Carpeta con elementos de arquitectura, carpeta con elementos de estructura y la carpeta relacionada con los elementos de estructura. Eso lo vimos también en la vez anterior, en la sesión anterior, en cómo nosotros íbamos estructurando y organizando los elementos según corresponden, ¿sí? Cómo se van a describir los documentos, cuáles van a ser las nomenclaturas para los distintos elementos, ¿cierto? Perdón, para los distintos modelos o distintas especialidades. Y esta nomenclatura también viene determinada por el estándar y lo mismo con los colores, ¿sí? Tipos de plantillas que se van a utilizar y los worksets que vienen a ser cómo vamos a ir vinculando los distintos modelos dentro del proceso de coordinación. ¿Ya? Almacenamiento y entrega de modelos. En este caso se solicitaban los archivos en formato de WG. Si ustedes ven en los entregables actuales en las SDI lo cual me parece muy bien, no se piden prácticamente archivos de WG, sino que principalmente se piden los DWFX, que acuérdense que son estos archivos de documentación que nosotros utilizamos para 2D, ¿cierto? Podemos exportar la planimetría en formato DWFX y eso nos permite, ¿cierto? Revisar, por ejemplo, en software como Design Review, que es software gratuito, revisar la planimetría y la documentación extraída de los modelos. ¿Ya? Declaramos también dentro del plan de ejecución BIM cómo va a estar estructurado cada uno de los modelos, cuáles van a ser las informaciones que se va a entregar y voy a bajar un poquito más que quiero. Bueno, en las coordenadas, también lo vimos lo de las coordenadas, ¿cierto? Dónde están ubicados. Si se fijan, estoy declarando también cuáles son las posiciones, la ubicación exacta de estas coordenadas y a qué ejes o a qué elementos en particular se asocian, ¿cierto? Algún PR del terreno según el modelo de condiciones existentes o de sitio y ya a los modelos de arquitectura o de coordinación y los ejes en los cuales se asocia la coordenada, ¿ya? Parámetros de vista y me falta una parte que quiero especificar. Um, elementos. Entonces acá están los elementos que se asocian con lo que comentábamos antes. ¿Ven? Para las fundaciones se especifica acá en este caso que van a ser modeladas con la herramienta Structural Foundation, es decir, estamos hablando de que va a ser un elemento de fundación específico con esa información y los datos que van a contener. Si se fijan, se especifica para cada elemento, ¿cierto? Entonces ahí volvemos al tipo de información y cómo nosotros establecemos el nivel de información para los elementos según su tipo de su TDI, ¿cierto? Eh, aquí está. Entonces acá, si se fijan, especifico nuevamente cuál es el color según el estándar para proyectos BIM y para cada uno de los modelos y qué es lo mínimo, el contenido mínimo que va a incluir el modelo. Entonces, en este caso, especialidad de arquitectura, el código del archivo, el color, el código de colores y el contenido mínimo. O sea, va a incluir tabiques, cielo, cubiertas, revestimientos verticales, horizontales, pisos no estructurales, marquesinas, celosías, y todos aquellos elementos coincidentes con las especificaciones y los requerimientos del proyecto. Y esto
está especificado por completo para cada una de las especialidades que van a participar dentro de este proyecto. ¿Verdad? Así que esa era la parte final, sí. Y lo mismo, o sea, cuando uno genera un plan de ejecución BIM, básicamente lo que va estableciendo es este documento que es como la letra chica. Entonces yo voy declarando aquí y me voy acotando qué es todo lo que estoy incluyendo dentro del proyecto. ¿Eh? Y como les comentaba, las plantillas que aparecen en la web de Plan BIM, ¿cierto? Son estas referencias que nosotros vamos a utilizar para generar nuestro proyecto, nuestro plan de ejecución BIM, ¿sí? Pero necesariamente, o a mi parecer, el plan de ejecución BIM debería ser un documento un poco más estructurado. ¿No? Y antes de ver el entorno colaborativo de datos, voy a ver si es que tienen alguna consulta por acá. ¿Sí? Entonces, ahora les comento, vamos a conversar un poquito, unos minutos. Veamos, por acá. Cuando se divide el trabajo por pisos en un proyecto, ¿cómo se vinculan? El vínculo es el mismo que habíamos visto antes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la estructura de tener un modelo de coordinación base, en donde voy a indicar los niveles. El modelo de coordinación va a estar vacío, probablemente va a ser solamente ejes y niveles, ¿ya? Pero eso ya me permite tener o puede ser el modelo volumétrico, como lo pide la SDI. Si se fijan en la solicitud de información que vimos, piden tres modelos: volumétrico, de sitio y arquitectónico. Entonces, el modelo volumétrico podría ser el modelo de coordinación inicial. Y ese modelo va a tener mi esquema básico en donde yo me voy a desenvolver y va a tener también mis ejes y mis niveles bases. Entonces, ese modelo va a quedar simplemente para que todos los participantes, por ejemplo, en el de arquitectura, no sé, si estoy trabajando con tres arquitecturas distintas, tengo arquitectura 1, arquitectura 2, arquitectura 3, pero esas tres tienen vinculados a este modelo inicial. Entonces, todos están trabajando sobre el mismo volumen, con las mismas coordenadas, con los mismos ejes y los mismos niveles, ¿cierto? Y luego tengo un modelo de coordinación que va a ser este modelo inicial tal vez, pero con una versión 2, ¿sí? Yo le puedo llamar, voy a duplicar el original, el volumétrico, le voy a llamar modelo de coordinación, y ese modelo de coordinación va a ser al revés, va a llamar a la arquitectura 1, a la arquitectura 2, a la arquitectura 3, ¿cierto? Y dentro de ese modelo de coordinación de arquitectura, entonces voy a tener los mismos ejes, los mismos niveles, el mismo volumen, y a su vez voy a llamar a los modelos de arquitectura, ¿cierto? Parciales, por así decirlo, y voy a poder entonces unificarlos en uno de coordinación específicamente, ¿ya? Básicamente el proceso de vinculación es el mismo. Lo podríamos hacer, por ejemplo, por módulos, por niveles. Eso ya depende de la estrategia de trabajo de cada equipo. Y va a depender del tamaño del proyecto, ¿sí? Esa es una de las decisiones que se toman al principio. Manuel Ríos, esta especificación, ¿dónde se debería incorporar en el PEB? ¿Cuál especificación? En la plantilla no existe el apartado específico que comentas. Chuta, no sé si, Manuel, podrías comentarme a qué especificación te refieres. O eso debería definirlo la SDI. Ahí no entiendo la pregunta. Yo creo que no sé, no sabría decir eh, a qué especificación te refieres, Manuel. Si me podrías comentar por aquí. Mientras tanto, Rodrigo Velázquez, en el PEB aparece la entrega de los informes de interferencias. Depende. Si la solicitud de información te lo pide, sí. ¿Ya? En la que les mostré yo, que es una súper específica, o sea, absolutamente todo lo que podía incluir el estándar estaba ahí, por eso es que la quise mostrar, que es bastante completa. Entonces, si la solicitud de información te solicita, ¿ya?, entregar los informes de interferencias y cómo, entonces tú declaras dentro del plan de ejecución cuál va a ser tu estrategia para desarrollar los informes de interferencia. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos utilizar algo que hicimos hace algunas sesiones atrás, que es utilizar estos archivos BCF, ¿se acuerdan? Entonces yo voy a declarar en mi plan de ejecución BIM el proceso de
de resolución de interferencias, ¿cierto? Y de intercambio de información va a ser a través de un entorno colaborativo de datos, una nube o una carpeta, ¿cierto? De tipo Dropbox y con software BIM Collab, con archivos BCF y con Revit. Y declaro, digamos, cómo se va a desarrollar ese proceso o esa estrategia de colaboración o detección de interferencia. ¿Sí? Juan Carlos. ¿Sí? Hola, soy Yerko. Hola, Yerko, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, quería hacer un aporte a la respuesta de Manuel. Hola, Por Manuel. supuesto. Eh, claro, igual hay que, en mi opinión personal, digamos, pero es algo que también he escuchado de otras personas, también hay que entender el contexto en el que se hace la revisión de interferencias, ¿ya? Y no considerarlo en sí mismo un producto. Me explico. Cuando te cargas hacer un reporte, por ejemplo, en Word, ¿ya? Tú no entregas el reporte y un informe de que hiciste 30 correcciones de ortografía automáticas, ¿ya? Porque el que está recibiendo la información asume que eso ya está corregido, ¿ya? Entonces, si bien imagínate el chequeo de interferencias como una especie de corrector ortográfico de la calidad del modelo, pero no es algo que le agregue valor al mandante saber que hubo 5.000 interferencias. El mandante lo que recibe es un producto que no tiene interferencia. Eso es lo que está buscando. Ahora, como apoyo o evidencia de la buena gestión que hizo el equipo, tú puedes entregar un reporte de interferencias para decir, mira, el arquitecto y el ingeniero estaban trabajando tan mal coordinados que gracias a BIM pudimos resolver 5.000 interferencias. Y eso es muy probable que pase, ¿ya? Pero no es solo hecho de encontrar la interferencia, no es algo que le añade valor al solicitante. El solicitante quiere un producto sin interferencia, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer la diferencia, creo yo, en que todo el tema de la interferencia es un paso para obtener un producto coordinado, pero no es un fin en sí mismo. No sé si me explico. Gracias, Yerko. Dentro de eso también hay algo que se produce en esto del BIM, no sé si podrías complementarlo igual, Yerko, a propósito de las interferencias. La solicitud de información también te dice como objetivo específico que una de las principales aplicaciones del BIM es reducir, ¿cierto? O eliminar lo más posible la cantidad de interferencias, pero nunca uno llega a cero o difícilmente llega a interferencia cero dentro del proceso. Entonces, Correcto. también, Pero el objetivo es ese. El objetivo es que no haya interferencia. Ahora, así es, así es. Sí. Y y lo que uno también tiene como está el tema, respaldo, claro, el tema de que hay distintos tipos de clashes, como lo hemos podido ver, ¿cierto? Y los compañeros aquí lo han visto. Están cosas que son abstractas, como por ejemplo, si los anchos de pasillo cumplen con la apertura de una puerta para que alguien no se pegue en la cabeza, ¿ya? Eso no es una interferencia que sea dura de choque, no te la va a detectar Navisworks, sino que necesitas un software que haga revisiones más semánticas, en que cruce conceptos, y esto obviamente son software más caros como el Solidity. Por lo tanto, si hay que diferenciar de lo que estamos hablando aquí, es de la interferencia o del clash duro, ¿ya? Hard clash, que es derechamente dos cosas que chocan. Y eso obviamente es difícil reducirlo a cero, pero es la idea, llegar a la etapa de construcción con un proyecto corto y ser el objetivo. Ahora, otra cosa que es mucho más compleja de resolver, creo yo, y siempre ocurre, es que hay interferencias que se pueden dar en el tiempo. Es decir, tú puedes tener un proyecto perfectamente coordinado, en el cual nada choca con nada, está absolutamente liberado de interferencias duras, pero igual te puede ocurrir que por el proceso constructivo, en algún momento algo choque con otra cosa. Caso clásico, las grúas, cuando cambian de posición, ¿ya? sí. Hacer obviamente un análisis que es más, entre comillas, 4D, de cuáles son las interferencias que hay que prever que pueden ocurrir en el tiempo, ¿ya? Cuando las cosas empiezan a moverse, tanto en construcción como en operación. Esa obviamente es una tarea mucho más
compleja y delicada, pero bueno, o sea, yo creo que lo que no hay que perder de vista aquí es que el BIM es absolutamente eficiente y excelente como herramienta para solucionar todos esos problemas que si lo llevamos a la forma de trabajo actual de la mayoría de las personas, usando CAD o superponiendo planos en CAD, es imposible detectar. O sea, si bien es cierto, nunca se va a poder llegar a lo mejor a un 100%, a liberar de un 100% de interferencia, la situación es mucho mejor que hacer esto mismo trabajando con la vieja escuela del CAD y la superposición. O sea, el BIM ahí es imbatible. Sí. Súper. Gracias, Yerko. Claro, y si se fijan, los objetivos específicos de una solicitud de información es cierto que las interferencias se reduzcan lo más posible, que sean cero. Y el informe de interferencias, como el que te entrega Navisworks o el mismo que desarrolla Revit, uno lo puede utilizar como respaldo para decir, mira, o sea, en las primeras en las primeras etapas del proceso de revisión, de coordinación, perdón, teníamos 5.000 interferencias y ya ahora en las entregas finales tenemos 10 o 20. Entonces tú estás también declarando que te puede servir como argumento para comentar que el proceso, cierto, que ese objetivo se cumplió. ¿Eh? Sigo por acá. R. Guzmán. En el PEP debe aparecer la entrega de los... Ya, eso lo respondimos. En el de coordinación, llamando a las arquitecturas, ¿debo eliminar los niveles que me repiten? No necesariamente. Tú puedes utilizar la herramienta de Revit que... Mira, ya que estoy con Revit aquí. Dentro de la pestaña Colaborar, tenemos al lado derecho el grupo de herramientas de coordinar. Y acá tenemos copiar, supervisar. Y con esta herramienta de copiar, supervisar, tú tienes dos opciones, dependiendo de cómo se desarrolle la estrategia de modelado y coordinación. Yo podría, por ejemplo, tener solamente, vuelvo al mismo ejemplo que les hice, el modelo original de coordinación, ¿cierto? El 1, que puede ser el volumétrico, el modelo de volumen, que va a tener niveles y ejes, y luego entonces los distintos modelos de arquitectura van a utilizar esta herramienta de coordinar, supervisar, para asociar esos mismos niveles y esos mismos ejes, copiarlos dentro de cada uno de los otros modelos, o también podrías utilizar la herramienta supervisar que te va a permitir utilizar los mismos niveles del proyecto que tú tienes actualmente, ¿ya? Pero que queden también vinculados con el original, para tener un control de cambios, ¿sí? Eso ya es un poquito más avanzado, pero no necesariamente debes eliminar los niveles que se repiten, ¿ya? Dependiendo de cuál va a ser la estrategia de trabajo, tú puedes dejarlos alineados y que se vayan monitoreando en la medida que va avanzando el proyecto. Así que no necesariamente, pero sí tienes ambas posibilidades. ¿Cómo se configuran los parámetros IFC en Revit? Lo mencionamos también hace algunas clases, pero básicamente desde la pestaña Gestionar tenemos aquí al lado izquierdo parámetros de proyecto y parámetros compartidos, los famosos 3 parámetros, y son bastante similares ambas herramientas y nos permite desde aquí, ¿cierto?, añadir parámetros adicionales y los vamos a ir creando y configurando acá. Hay uno de los apuntes que muestra este procedimiento, ¿ya? Y desde aquí nosotros vamos creando parámetros y los vamos agrupando en los parámetros IFC que aparecen ahí, ¿sí? Parámetros IFC. Entonces uno coloca el nombre del parámetro, el parámetro al cual se asocia, y luego acá, entonces, a qué elementos, ¿cierto? O grupos de elementos, ¿sí? Les vamos a insertar esos parámetros y van quedando aquí configurados, ¿ya? Uno podría también añadir o cargar plantillas de parámetros, ¿cierto? Entonces tenemos estos parámetros compartidos, famosos, y nosotros podríamos tener configurados estos parámetros en un archivo de texto, intercambiarlos o volver a insertarlos a nuestro proyecto, ¿sí? Eso es un poco la configuración de parámetros IFC. Atención con lo que les comenté igual la otra vez, y me parece que también se los dejé en el foro, dentro de la web de YouTube, el canal de Plan BIM de YouTube, ya están arriba los tutoriales paso a paso para la configuración de parámetros IFC que puedan cumplir con el MAKE, con el manual de entrega de información básica, y ahí están para Revit, para ArchiCAD y para Teclado.
Así que es súper interesante cómo pueden ustedes hacer el proceso de revisión. Y videos cortitos son de 5 o 6 minutos, entonces pueden específicamente ver cómo se integran esos parámetros IFC si es que quisieran profundizar en ese tema. Lo que mostré del PEP, la especificación del reglamento detallado. Ya, mira, justamente y cómo se revisa esa información, me imagino que se referirá a lo mismo. Eh, y ahí me gustaría también que la opinión de Yerko, en el plan de ejecución BIM, los que yo les mostré, ¿cierto? Se declaran, por ejemplo, el modelo de arquitectura. Va a incluir cubiertas, cielos, muros, pisos, tabiques, y el tabique va a incluir la información de materialidad, de capas, de estructura, de parámetros contra el fuego, de parámetros de carga, ¿ya? Pero, y también yo tengo un poco la duda, eh, ¿cuál es el límite, digamos, que uno le pone a esa cantidad de parámetros? Porque podría ser eventualmente interpretable o ambiguo al momento de revisar. No sé si se entiende la idea y me puedes Sí, claro. complementar con eso. No, mira, el tema es el siguiente. Da la impresión, da esa impresión, si es que solo ves la SD, ¿ya? Pero en el caso de los modeladores, porque no es algo que nosotros como revisores vayamos a hacer ni a meter los dedos en eso, los modeladores al recibir la SDI no tienen que trabajar solo con la SD, tienen que trabajar obviamente con el estándar. Y también hay un documento que es en Excel, que está disponible en el web del plan, que se llama Matriz de Entidades. Y es una planilla Excel en que viene como prepicado los parámetros, pero los parámetros IFC, ¿ya? ¿Por qué IFC? Porque obviamente es el estándar que se está utilizando. Y esos parámetros se ingresan en cada software nativo, ya sea Revit, ArchiCAD o que sea, ligeramente distinta, ¿ya? Lo importante es que definen los mínimos que el Estado, porque no se tomaron todos los parámetros IFC, sino que se tomaron una mezcla de parámetros IFC y COBI, que son los que el Estado podría llegar a pedir en un proyecto, ¿ya? Ahora, son 800. Entonces uno dice, Sí, ¿tengo como modelador meter los 800? No. Dependiendo de la entidad que sea y dependiendo de su NDI, esa matriz de entidades tiene pestañas abajo, tabs de Excel para cada entidad. Entonces, por ejemplo, si tú te vas, y repito, esto es algo que tienen que hacer los modeladores, ¿ya? No nosotros. El modelador se va a la pestaña, por ejemplo, muro, ¿ya? Para saber qué parámetros tiene que meter, tiene que saber los tipos de información que van en el muro y el NDI. ¿Y de dónde saca eso? De la SDI. Porque la SDI le va a decir que para la entrega, por ejemplo, de anteproyecto, se exigen ciertos tipos de información y cierto NDI. Por lo tanto, con eso, sabiendo que es un muro, sabiendo que le piden el tipo de información A, por ejemplo, y que eso se pide en NDI 2, en esa planilla, matriz de entidades, puede ver y de hecho copiar y pegar los parámetros que corresponden a ese nivel de detalle y a ese tipo de información. El nombre obviamente va a decir IFC, wall, etcétera, ¿ya? Si es que le están pidiendo el ancho, el alto, o lo que sea, o la materialidad. Y eso en el software nativo, por ejemplo en Revit, va ahí donde tú indicaste y tiene que hacer un proceso de mapeo y asegurarse que al dar a IFC el muro va a salir con los parámetros que le están pidiendo. Ahora, para tranquilidad de los modeladores, por ejemplo, en la SDI de Ciudad Parque Bicentenario, el nivel que se pide tanto en el NDI como los tipos de información es relativamente bajo. Por lo tanto, la gran mayoría de los parámetros salen automáticamente del modelamiento. No se tienen que ingresar de esta forma que a lo mejor es un poco engorrosa, ¿ya? Ancho, alto, resistencia al fuego sale, como tú lo has mostrado en Revit, sale solo casi de un muro, si es que está obviamente correctamente modelado. Pero hay otros parámetros que lo tiene que revisar el modelador que a lo mejor no van a salir automáticamente y los tiene que mapear, es decir, al parámetro nativo, a la propiedad nativa que existe en este caso en Revit, le tiene que asignar el IFC. Y eso empieza a ocurrir cuando los NDI empiezan a ser más altos. Ahora, esto que puede ser
engorroso de la forma que se quiere solucionar a futuro depende mucho también de cómo las marcas de software facilitan la exportación a IFC, y eso ha ido mejorando con el tiempo. El software nativo tiene su propia guía de exportación. Además, en la página de Plan BIM están 3 guías publicadas para exportación a IFC para el modelo del sitio, el volumen de arquitectura. ¿Ya? Aquí está como el paso a paso de cómo se hace. Repito, a los modeladores, no a nosotros como revisores. Lo que se pretende a futuro, idealmente, es que ya haya una plantilla directamente del estándar BIM para proyectos públicos, una especie de API o de botón, y que tú abres el botón desde Revit y la configuración de las entidades o NDI, su tipo de información, sea automática, para no estar haciendo una manipulación manual que obviamente puede llevar a error. Pero estamos en eso, ¿ya? Les puedo adelantar que la Building Smart está trabajando en este momento con Plan BIM, ahí en la primicia, y puede haber novedades en los próximos años de probablemente una automatización para las principales marcas que usan IFC para hacer este procedimiento incluso más automático todavía. Súper. Gracias, Yerko. La matriz que comenta Yerko está dentro del material, que lo comentamos el otro día igual, ¿cierto? Le subí la matriz ahí con los parámetros IFC, ¿sí? Eso, yo creo que ahí quedan súper claras más o menos todo lo que habíamos conversado, ¿cierto? Y algunas de las dudas que tenían por acá. Para terminar, entonces, voy a explicar algunas cosas de la tarea, ¿ya? Que habían quedado pendientes. Así que, ahí está, trabajo del módulo 4. Entonces, la tarea nos dice, ojo, alguien me hizo la pregunta el otro día que me generó un poco de confusión. Nos dice el objetivo, ¿cierto? Aplicar el estándar BIM para proyectos públicos a un caso práctico. El caso práctico en este caso no es un modelo en particular, sino que es la aplicación de la SDI. ¿Ya? El caso práctico viene a ser la SDI, que viene a acotar lo que se solicita a partir del estándar. ¿Ya? Y nos dice entonces entender los flujos de revisión asociados a esto. Y básicamente lo que tienen que realizar es una presentación. Y en la presentación ustedes tienen que explicar cómo ustedes van a interpretar la SDI y van a aplicarla dentro del proceso de revisión. Básicamente es eso, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden utilizar, no sé, algunos de los archivos de ejemplo, de Revit o cualquiera que ustedes tengan. No es necesario que sea uno en particular, sino que es más bien conceptual y de aplicación estandarizada. ¿Ya? Entonces, dentro de eso dice contenido, el contexto del proyecto, un poco lo que habíamos visto hoy día, ¿cierto? Tiene mucho que ver también con lo que expliqué hoy en la clase. La descripción del proyecto, etcétera, los objetivos esperados, qué es lo que se busca a nivel de proyecto, por ejemplo, lo que conversábamos hace un rato. Vamos a buscar reducir las interferencias, ¿cierto?, al mínimo, ¿ya? ¿Cómo vamos a revisar eso? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cómo vamos a validar que el proyecto cumpla con los objetivos que se establecieron? Bueno, por ejemplo, aquí mismo lo dice, reducir conflictos entre especialidades, aumentar visibilidad del avance para el mandante, reducir variabilidad del costo, etc. Usos BIM, los usos BIM también lo hemos revisado. ¿Cuáles son los usos BIM asociados a este CDI? Están especificados, ¿cierto? Por ejemplo, se usará planificación de obra para definir la constructibilidad de la obra de manera gráfica de los elementos existentes y por disponer. Las métricas para evaluar el cumplimiento de los objetivos, que tiene que ver, bueno, cómo vamos a plantearnos y establecer el sistema de criterios para la revisión, ¿cierto? Eso es más interno de ustedes. Los procesos, ¿cuáles van a ser los procesos BIM que se revisarán en el proyecto? Puede ser uno por uso o pueden ser varios, ¿ya? La descripción del proceso, esa es la pregunta que me están haciendo, ¿cierto? Sí, proceso. La revisión de los procesos puede ser gráfica con un diagrama de flujo o textual. Los procesos BIM los revisamos dentro de las primeras clases e incluso teníamos un hilo en el foro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que alguien preguntó por la primera tarea cuál era el proceso BIM y que conversábamos que aparecen en estos vínculos del manual de desarrollo de procesos BIM de la Penn State University? ¿Ya? Incluso quedó el vínculo ahí al anexo del manual y ahí aparecen estos diagramas de flujo, estas cajitas que
plantean, digamos, distintas estrategias de cómo abordar un proyecto BIM a partir de los distintos procesos de revisión, de diseño conceptual, por ejemplo, de cálculo estructural, de coordinación, de BIM en obra, etcétera. ¿Ya? Básicamente se refiere a eso, ¿sí? A esos procesos y están especificados dentro de ese material. Los alcances BIM tienen que ver, por supuesto, ya con el detalle de revisión para los otros parámetros, que eran los EAIM, estado de avance de información, nivel de información y TDI, que también tenía que ver con lo último que comentábamos ahora con Yerko, ¿cierto? Cómo vamos a establecer que dentro de los estados de avance de información se cumplan con los niveles de información requeridos según los tipos de información. Y esos aparecen en esta matriz que ustedes tienen disponible en el material de estudio. Y los entregables y sus formatos también yo creo que los desglosamos bastante, tanto hoy día como en otras clases, y que es bastante, es súper importante declarar cuáles son los tipos de formatos, las versiones de software que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer interoperabilidad, perdón, en el caso en que utilicemos distintos tipos de software o distintas marcas de software, etcétera, ¿sí? Así que a eso se refiere la tarea la actividad número 4, ¿ya? Y la idea es que ustedes hagan un video cortito, lo suban a algún tipo de plataforma. Alguien me hizo un comentario si se podía subir también a otra que no fuera las que están aquí. Sí, por supuesto. ¿Ya? O sea, hay unos ejemplos nomás de plataformas que ustedes pueden utilizar. Si tienen algún otro vínculo que les sea más fácil o más conveniente, no hay problema, ¿ya? Explicar la tarea 6 y qué materia entra en la prueba del módulo 5. La prueba del módulo 5. El cuestionario del módulo 5 es conceptual, básicamente es todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que quedó bastante desglosado. En particular, lo que vimos con Yerko en la sesión anterior, la parte de interoperabilidad que vimos también la semana pasada, y ya con lo que terminamos hoy, supongo que tienen las herramientas y todo el contenido para poder enfrentar el cuestionario del módulo 5, ¿ya? Así que es básicamente eso, ¿sí? Y la tarea número 6 también la tengo aquí, así que si quieren que la revisemos también, ningún problema. Entonces aquí básicamente lo que tienen que hacer es un poco similar a lo anterior, pero ya en un caso práctico, y ahora sí estamos hablando de un caso práctico de un modelo. Entonces, si se fijan en las tareas anteriores, lo que fuimos haciendo fue ir desglosando, ¿cierto?, todo esto de la solicitud de información y cómo se implementa la metodología BIM en un proyecto. En la actividad número 4, entonces vamos a tener que entender cómo nosotros aplicamos el proceso de revisión a una SDI en particular y cuáles van a ser los criterios o cómo yo lo entiendo y lo interpreto, ¿cierto? La idea es que sea lo más transversal posible. Y luego ya en la tarea 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el modelo, ¿cierto? Que yo les dejé ahí, que es el M6, y la SDI está especificada acá, es una SDI súper cortita, ¿ven? Y nos dice, bueno, aquí tenemos el modelo de arquitectura, vamos a aplicar el uso número 7, que es el de diseño de especialidades de arquitectura. Ya, el estado de avance de información va a ser para diseño de este proyecto, algo súper básico. Dos tipos de información, tipo de información A y tipo de información B, que también las describimos hoy, que tienen que ver con la información general tanto del proyecto como las propiedades físicas y geométricas de los elementos que contiene el proyecto. El NDI máximo es el 1, es decir, vamos a cumplir básicamente con que existan estos elementos y que estén relativamente, ¿cierto?, organizados dentro del modelo, no que tengan un nivel acabado de información o de parámetros, pero sí que se encuentren, ¿cierto?, en la posición que les corresponde espacialmente y también dentro de su disposición con las otras soluciones constructivas. Entidades mínimas del modelo, entonces necesitamos verificar si cumple con ejes, terrenos, fundaciones, habitaciones, columnas, vigas, losas, muros, ventanas y puertas. Lo pueden hacer a partir de una extracción de una tabla de planificación, pueden revisarlo de forma visual en BIM Collab, en Revit, eso ya lo ven ustedes. ¿Qué más? Equipos, puertas, equipos de instalaciones, a lo menos 2 artefactos de baño y uno de cocina, no incluye redes, ¿cierto? Porque es un modelo de arquitectura. Cada entidad debe tener los parámetros IFC que correspondan según la matriz de entidades, que era lo que comentábamos también con Jerko hace un ratito, y les aparece la matriz de entidades dentro
de los archivos de descarga, así que los pueden revisar ahí. Justamente como comentó Yerko, buscar según el tipo de información y el nivel de información que les corresponde. Les sugiero crear una copia del modelo original, ¿cierto? Para que tengan también el respaldo del otro, simplemente para un proceso de revisión. Validar el mail, revisen el mail dentro de exportando, ¿cierto? Con este proceso de interoperabilidad que es exportar a IFC con el Model View Definition 2x3, también lo hicimos, y verificarlo en BIM Collab. Dentro de eso pueden verificar que existan los elementos que se están solicitando, que sean correctos, y ver si ustedes pueden hacer este algoritmo de, de revisión y verificar que se pueda cumplir lo que exige la solicitud de información, ¿sí? Entonces, básicamente, ese algoritmo es chiquitito y ver si es que pueden ir revisándolo y cómo ustedes lo van a ir comentando para el proceso de revisión ya con un modelo genérico y establecido, ¿sí? Perdón, no genérico, sino que específico de arquitectura con el contenido que requiere el proceso. Y finalmente, revisar una presentación en alguno de los programas que ustedes utilicen para eso, ya sea Power o Prezi o algún otro, mostrando el proceso de revisión y todo lo que requiere, ¿sí? No sé si hay alguna consulta sobre eso. Validar el MEI, el proceso que hicimos con el MEI es el manual de entrega de información básica BIM, ¿cierto? Es decir, básicamente tomar BIM con la Zoom y revisar dentro de las Smart Views o estos conjuntos de vistas inteligentes, que el modelo contenga el nombre de proyecto, que contenga el nombre del proyecto, el sitio, información, que los elementos estén distribuidos por nivel y que cumplan, digamos, con los sistemas de revisión básica. Por ejemplo, la información del fuego y ese tipo de elementos, ¿sí? Juan Carlos. ¿Sí? Sí, quizás sería bueno aclarar, porque puede dar la impresión a lo mejor que el trabajo busca evaluar que todo esté perfecto, y la verdad que no es así. Lo que se busca es que, sin entrar en mayores detalles, ustedes a lo mejor puedan hacer el proceso que haría un modelador, y que repito, eso lo hace un modelador, la exportación de IFC, y después lo que ustedes reciben al IFC para revisar en BIM Collab, ¿ya? Pero este ejercicio está pensado para que hagan igual el proceso. Lo que va a pasar es que no van a estar todos los parámetros IFC que pide el SDI, y no pasa nada con eso, y que cuando revisen el mail no va a cumplir a lo mejor con todos los parámetros del mail. Lo importante es que registren su experiencia de haber utilizado los software haciendo esta exportación de forma como automática, sin entrar en detalles. Y eso yo creo, Juan Carlos, de repente habría que aclararlo, que la evaluación es evaluar que hayan pasado por el proceso, ¿ya? Y que puedan llegar a describir: abrí el archivo, exporté, me encontré con tal problema, me salió una pregunta que no supe responder, y eso lo vayan dejando registrado como una especie de bitácora de la experiencia de exportar desde un software nativo, el IFC, a BIM Collab, abrirlo en BIM Collab y ejecutar las pistas inteligentes del mail, sin necesidad de que haya que tener el resultado perfecto, ¿ya? Esa no es la idea. La idea es que registren en esta especie de bitácora la experiencia. Y eso yo creo, Juan Carlos, es lo que, corrígeme si me equivoco, es lo que se evaluaría. Sí, perfecto. Muchas gracias, Yerko. Sí, destaco eso. No voy a revisar, yo no voy a hacer el proceso de revisar que ustedes cumplan con lo que se les está pidiendo, ¿cierto? Es registrar el proceso justamente. No es que ustedes tengan que cumplir con todos los requisitos, sino que entiendan cuál es el proceso, ¿cierto? Intenten revisar desde dónde provienen los problemas que puedan tener y cosa de que ustedes entiendan justamente cómo se realiza este intercambio de información, pero no que resuelvan ya el proceso de coordinación o de modelación. Exactamente. Eso no corresponde, sino que justamente documentar cómo ustedes lo entienden, ¿ya? Y cómo ustedes creen que podrían, por ejemplo, entregar las recomendaciones para subsanar esos detalles, ¿sí? Es el mismo procedimiento, digamos, de revisión que harían ustedes en un caso real, y luego explicar, digamos, al modelador: no, mira, esto más o menos va por acá, por acá, por acá.
pero sin ser expertos en ese detalle. Claro, corregir en software nativo, pero justamente por eso les decía, la idea es que ustedes traten de hacer el proceso de ver en dónde se puede corregir, en dónde están esas herramientas, como lo habíamos hecho en clase, pero no para que ustedes resuelvan la coordinación, ¿ya? Sino que para que ustedes entiendan, ¿cierto?, cómo se aplican las herramientas y puedan tal vez emitir las sugerencias según sea la responsabilidad del modelador, ¿sí? Así que no, no. Ustedes la idea es que intenten corregir las interferencias y vean cuáles son los problemas con los que se encuentran, pero no que las resuelvan. Así que con eso no se estresen, no. La revisión de la tarea no va a ser que esté el proyecto bien o mal, sino que el proceso, ¿cierto?, ustedes lo puedan documentar y lo puedan comentar, ¿ya? Pero que también hagan el ejercicio de tratar de ver cómo resolverlo, de tratar de ver cuáles son los parámetros que son correctos o no y si los pueden identificar, ¿ya? Pero no que tengan que interferir todo a fin de que quede resuelto. Es el mismo tópico, hay que modelar algunas cosas como las tablas de ubicación. Claro, pero modelar, no, o sea, uno no modela tablas de ubicación. Lo que tú haces con las tablas de planificación de la tarea 3 es extraer información de la base de datos de los modelos, ¿sí? Es un poco parecido al proceso, ¿ya? Pero en el caso de la tarea 3 lo que ustedes van a hacer es extraer información de los modelos. Es decir, tomar estos modelos BIM que vienen en los activos de ejemplo y extraer información. Poder sacar vistas que a ustedes les puedan interesar, poder sacar parámetros que a ustedes les puedan interesar a través de las tablas de planificación y poder también entender cómo funcionan estos parámetros, las diferencias entre algunos de ellos y cómo los interpretamos, ¿sí? Intentar corregir, si no se puede declarar en el... Claro, por supuesto que sí. Sí. La idea es que ustedes vean cómo funciona el proceso, pero no que lo resuelvan, porque no es lo que corresponde para este proceso, ¿ya? Y eso de intentar corregir y que ustedes entiendan cómo funciona el proceso de revisión y coordinación es para que ustedes en algún momento puedan enfrentarse, ¿cierto?, con el modelador, con la empresa que está a cargo, como vimos en el plan de ejecución BIM, ¿cierto? Hay un responsable del modelo, de los entregables, de esa información. Entonces, dentro del proceso de revisión, uno toma contacto con la persona que está a cargo, ¿cierto? Le envías o le remites el informe de revisión y puedes sugerir, mira, revisar parámetros compartidos o agregar parámetros faltantes dentro de la inserción de parámetros IFC específicos para ese caso. Revisar si ustedes ven que tienen, por ejemplo, no sé, tengo una viga que está hecha con un muro. Entender ustedes por qué esa viga no les aparece como un elemento viga, sino que como un elemento muro, ¿cierto? Y después ustedes pueden decirle al modelador, no, es que esto está modelado con una instancia que no le corresponde. A pesar de que ustedes probablemente no sean capaces de modelar un muro con toda lo que se necesita, ¿cierto? La revisión de la tarea 6 para que tengamos una devolución. Déjenme pensar cómo lo vamos a hacer. Les voy a ver con informática educativa, a ver si lo podemos hacer directamente en la plataforma o no, ¿ya? Y ver cómo vamos a hacer esa estrategia, ¿ya? Todavía tenemos tiempo, así que dentro de estos días lo vamos a ver aquí con el equipo de coordinación, ¿sí? La gracia es que tengan un feedback sobre las tareas, ¿ya? Eso. Janine, yo creo que ya con eso estamos. Sí, me parece que no hay más consultas. Espero que hayan quedado todas las dudas aclaradas. Entonces, ahora ya podemos seguir y continuar con los hilos de conversación en los foros. Vamos a buscar una forma para poder tener una pre-revisión de la tarea número 6, ¿ya? Y recuerden, no se estresen con que tiene que quedar resuelto el proyecto, no, sino que la idea es que ustedes documenten el proceso de revisión y puedan también intervenir el modelo nativo, ¿cierto? Para que hagan el ejercicio eh, de, 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 de ver dónde están los parámetros, de tratar de modificar algunas cositas, pero el rol de ustedes es netamente de revisión y no de modelación.
Así que destaco también lo que comentaba Yerko, que ustedes tienen que ser capaces de interpretar la información, tratar de aplicar la metodología y poder darle respuesta a alguien que les diga, bueno, chuta, ¿cuál es mi error, cierto? O qué es lo que ocurrió acá. ¿Sí? Y ustedes, si bien no ser expertos en ese tema en específico, sí más o menos saber cómo se comportan los parámetros, los software y los procesos. ¿Sí? Eso. ¿Janine?